Capítulo 13. Los Ángeles de Martín. El 19 de diciembre de 1991, Hermosa Ríos tomaría la jefatura del ejército, manteniéndola alrededor de 7 años, por encima de cualquier otro militar más capacitado, dado que Fujimori y Montesinos lo necesitaban para dar el golpe. Como comandante general debía dirigir al Grupo Colina, pero su inicio con este fue algo confuso. A los pocos días de su ingreso, el Grupo Colina fue sacado de Las Palmas, les dijeron que por orden superior no podían seguir aquí. ¿Qué había pasado? Según las conversaciones que Martín sostuvo con los agentes, Montesinos quería controlar al Grupo Colina, pero Hermosa Ríos se negó. Aunque nadie puede dar fe de esto, pues tanto Martín Rivas, Hermosa y Montesinos niegan cualquier vinculación. El autor recoge versiones de los agentes, quienes mencionan lo antes narrado, agregando, que se pensó, si el SIN no dirigiría el grupo, no tendrían por qué estar en sus instalaciones. Otra hipótesis sería la toma de conciencia de Montesinos, quien advirtió que sería peligroso tener muy cerca de su imperio al destacamento, resolviendo mandarlos a una base en el ejército. El mayor Martín Rivas recibiría órdenes directas de Hermosa Ríos, además de ayuda logística del general Juan Rivero Lasso, jefe de la DINTE. En el CIE estaría, por poco tiempo, el coronel Alberto Pinto. Mientras estuvo en el puesto conoció los reportes e informes que los agentes le hacían a Rivero. Poco después fue destituido en octubre, sin un motivo visible. Se había ganado la desconfianza de Montesinos. Este lo recriminó por dejar libre al empresario Samuel Yer, personaje que fue puesto en vigilancia del CIE, por orden de Fujimori. Por último, Pinto no cuadraba en los planes de Montesinos para el CIE, así que tuvo que sacarlo. En enero de 1992, el Grupo Colina iba a llevar a cabo su segundo operativo, que consistía en asesinar al diputado Javier Díez Canseco, un político izquierdista que estaba detrás de las mayores denuncias a los derechos humanos cometidos por militares. Para la institución, Díez Canseco era un aliado del terrorismo, así que había que eliminarlo. Antes enviaron mensajes para asustarlo, pero nada que pusiera en serio peligro su vida. En enero del 92, el mayor Martín ordenó hacerle seguimiento, logrando ver todas las rutas por donde pernoctaba. La información era escrita en un informe de agente, dándole el apodo de Angelito, con datos de su seguridad, placa de auto y rutas. El autor tiene los documentos en el archivo de su investigación, lo que demuestra el interés que se tenía por el diputado. En el día indicado los agentes recibieron la orden de actuar, en la mañana recibieron la información de que el objetivo estaba en el Congreso, tenían que esperar a que salga y tome una de las rutas para atacarlo. Pero a la 1 de la tarde Jesús Sosa, mientras analizaba la zona de muerte, recibió la llamada de Martín. Se había suspendido el operativo. Entre diciembre de 1991 y julio de 1992, el Grupo Colina fue varias veces a la Tiza. Aquí entrenaban, bebían y coordinaban operativos, pero una parte del armamento se guardaba en la casa de Nelson Carvajal y la otra en el departamento de Jesús Sosa. En este tiempo no hubo casi movimiento, Martín los llamaba a las 7:30 de la mañana a la fábrica, sin ningún fin específico, mientras él despachaba a la DINTE. En realidad mataban el tiempo jugando fútbol o entrenando, siempre atentos a cualquier orden de actuar. Martín constituyó, junto a Pichilingüe, una empresa de fachada para reuniones del destacamento, llamada Copranza, donde actuarían los 3 jefes del grupo. Mientras tanto, Sosa sentía que al mayor Martín se le habían subido los humos. A pesar de su antigua amistad, el agente observó cada vez más su cambio. Se daba lujos que ni los jefes del ejército tenían, y además malgastaba el dinero entregado para los operativos. Por otra parte, dentro del destacamento se habían cometido errores. Había mucha gente y se notaba que no tenían experiencia alguna, peor aún fue para Sosa que Martín haya elegido como jefe a Supo, quien tenía mala fama de enganchador de prostitutas, y Chucky, que estuvo en la cárcel por estar envuelto en corruptelas. Ellos eran de una generación más antigua que Sosa, tal vez por eso Martín los había convocado, para dar respeto a los novatos. No sucedió así. En el verano de 1992, en plena misión para eliminar a un supuesto senderista, una salvajada de Chucky complicó todo. Mientras trasladaban al objetivo para encontrar a sus contactos, en plena vigilancia exterior, asaltó a un transeúnte, quien dio parte a la policía.
Lo intervinieron y tuvo que hacer presencia Federico Navarro para, luego de varias horas, resolver el asunto. Pero eso no era todo, Martín había dado la orden de matar al detenido. Dejó el cadáver en una zanja en Santa Anita, y le pidió a Sosa enterrar el cadáver en una playa en Chorrillos. La orden cayó mal a la gente, pensaba que Martín como jefe no tenía un buen criterio en los trabajos, dado que le sería difícil trasladar el cuerpo en horas de la mañana. Cualquier curioso por ahí podía verlo y meterlo en problemas. Sosa resolvió sacarlo de la zanja y llevarlo en la maletera de una camioneta hasta la herradura, donde enterrarían el cuerpo. Al mayor le pareció una mala decisión. «Puta madre, no haces lo que te digo», le dijo Martín. Sosa se quedó callado, pensaba que Martín prefería a Supo y Chucky, quienes nunca le daban la contraria. Otro problema era el gasto excesivo en los operativos, dinero que debería haber ido a los agentes que ganaban $300 mensuales, muy poco, teniendo en cuenta sus actividades. Como tenían confianza entre ellos, Sosa invitó a almorzar a Martín para hablar, no solo de esos temas, sino también de cosas más íntimas. Dentro del grupo existía una relación entre el mayor y dos mujeres, que atraían chismes al grupo. En los inicios del destacamento habían 6 mujeres convocadas, al poco tiempo 2 de ellas serían trasladadas, quedando solo Aide Terrazas, Estela Cárdenas, Iris Chumpitas y Mariela Barreto. Con estas dos últimas, Martín tenía un amorío que en el futuro traerían conflictos y malas lenguas en el interior del destacamento. Ambas agentes mantenían una rivalidad por el mayor, al punto de discusiones y lloros. Para evitar esto, Sosa recomendó a Martín que en el grupo solo haya hombres trabajando, a lo que el mayor, al parecer, no tomó importancia, pues siguió convocando a mujeres. En 1993 Barreto dio a luz una hija de Martín, con quien nunca convivió. Y en 1997 el cuerpo de la agente sería encontrado descuartizado en la carretera Canta. La opinión pública en ese entonces conocía a Martín, y se pensó que él pudo haberla asesinado. El segundo operativo del Grupo Colina se desarrolló a finales de abril de 1992, en el Valle del Santa, en el departamento de Ancash. Lo curioso del trabajo es que la fuente no era de la inteligencia militar sino de un empresario. Un día Martín convocó a los jefes del grupo a la casa de los hermanos Fun López, dueños de un molino en el Santa. Jesús Sosa llegó cuando ya habían comenzado, 5 personas desconocidas le daban información sobre actividad subversiva en la zona. Parecía que todo estaba coordinado. ¿Por qué recibían indicaciones de los Fun y no de los jefes del Pentagonito? Cuando Martín los llamó les dijo que era un pedido del comandante general. Después de la charla, 2 personas que brindaban información los llevaron a una pequeña localidad, dedicada a la pesca y agricultura, llamada Casma. Aquí no se hizo nada, tanto Martín y Pichilingüe, como los 2 trabajadores de los Fun, estaban tomando cerveza, mientras los demás agentes esperaban órdenes. Pasadas las 10 p.m., el mayor movilizó a su gente, dirigiéndose al distrito del Santa. Antes de llegar se detuvieron en las barriadas Javier Herau, La Huaca, San Carlos y San Andrés, donde en total secuestraron a 9 personas, cada una de ellas fueron señaladas por los 2 informantes. Se dirigían directo a Trujillo, por la Panamericana Norte, mientras tanto veían zonas propicias para las fosas. Al encontrarla, se detuvieron a pasear a los detenidos, un tiempo después le dispararon con una pistola silenciada y enterraron los cuerpos. Los agentes se enterarían, poco después, que las autoridades del Santa fueron sospechosamente lentos en su accionar. En Chimbote la fiscalía inició las investigaciones recién 22 días después. ¿Hubo influencia de algún tipo? ¿Alguien pidió a los jefes del grupo hacer ese trabajo? ¿A quién? Podría ser Hermosa o el mismo Martín Rivas, a quienes se les pudo pagar una gran cantidad de dinero. En el Pentagonito antes del operativo, Martín le dio 1000 soles a Jesús Sosa para los agentes, que era una miseria, le tocaría 30 soles a cada uno. Decidió incluir al mayor en el reparto para que sienta lo que ellos pasaban. En fin, las cosas no iban bien entre los dos. Los conflictos siguieron con Barreto y Chumpitas. En mayo de 1992, el destacamento vigilaba el local de Pueblo Libre, una organización de extrema izquierda, cuyo líder era Yehude Simón, a quien debían eliminar. En el día indicado 2 parejas de agentes, en un hotel cercano, debían estar atentos a la llegada de Simón a su local.
Una de ellas eran las agentes, quienes para pasar el tiempo tomaron cerveza y platicaron. Al parecer el alcohol afloró una discusión entre las agentes sobre el tema ya conocido, el mayor Martín. Por el pleito tuvo que suspenderse todo. A este conflicto debe su existencia Yehude Simón. Al día siguiente este se había perdido, frustrando así el operativo. En el 2003 Julio Chucky declaró sobre este y varios operativos del Grupo Colina, pero siempre en sus declaraciones aparece como un acompañante o vigilante, nunca aparece disparando en su relato, aunque era jefe de grupo. Motivado por una reducción de su pena, alteró hechos y fechas convenientemente. Por supuesto, en el Santa, según su relato, no estaba presente. En diciembre de 1991, el Grupo Colina estaba detrás de supuestos senderistas en las proximidades de Lima. Hubo un informante en Pativilca, que contaba con nombres, seudónimos y ubicaciones de senderistas. Martín y 4 hombres más estaban esperándolo en el restaurante El Viajero. Pero el dueño se dio cuenta que estaban armados, así que llamó a la policía, y esta dio parte a las unidades de la zona. Por suerte no registró el auto, donde llevaban armamento pesado. Martín le pidió a Sosa venir desde Lima a llevarse las armas, y así lo hizo. De regreso a Lima el auto de Sosa pasó normal, pero el de Martín fue intervenido por la policía. En la comisaría un acompañante le pidió permiso para llamar a su jefe, el coronel Bazán, quien en realidad era Jesús Sosa. Este debía actuar de jefe, hablando con rudeza con los policías. Todo terminó bien y al final de la conversación el coronel Bazán le gritó al mayor Martín Rivas por su irresponsabilidad. El operativo más sonado del grupo en la zona, fue en medio centro de Huacho. El 25 de junio, fue asesinado el periodista Pedro Yauri, director de Radio Universal, presunta radio simpatizante con el MRT. La operación duró 2 horas, lo secuestraron en su casa, su padre presenció todo, hasta llevarlo a las afueras y darle de baja. Ni bien terminó, todos regresaron a Lima, a reprimir sus emociones con cerveza. El alcohol se convertía en una capa de cemento dentro del cerebro, debajo de la cual quedaba el recuerdo de lo que pasó. Capítulo 14. Las muertes que nadie ordenó. El 16 de julio de 1992 Sendero Luminoso, en el distrito de Miraflores, en la calle Tarata, explosionó un coche bomba, matando y lastimando en gravedad a las personas que estaban en las inmediaciones, además de destruir departamentos y comercios de clase media. Nunca había ocurrido algo parecido en Lima, lo que causó un gran miedo a los peruanos. Ellos podían ser los siguientes en morir. El atentado fue un desafío al gobierno que con el autogolpe del 5 de abril, daba la sensación de victoria contra el enemigo. Fujimori se hizo cargo del asunto desde el Pentagonito, donde fue a vivir 2 días antes de convertirse en dictador. Aquí dirigió una reunión con los altos mandos militares y policiales, trazándose una meta: capturar cuanto antes a los autores del atentado. Al día siguiente, el agente José Tena Jacinto, infiltrado en la Universidad La Cantuta, fue llamado de urgencia por el destacamento a Copranza, donde daría información sobre movimiento de supuestos terroristas en la universidad más influenciada por Sendero Luminoso, La Cantuta. Recibida la información, Martín Rivas redactó un informe y lo llevó al Pentagonito, donde llovían informes de inteligencia sobre la autoría del atentado, con un denominador común: los presuntos culpables podrían estar en La Cantuta. Así, Hermosa Ríos ordenó a Martín detener a los senderistas. El operativo terminaría con la muerte de 9 alumnos y un profesor de la Universidad La Cantuta. Nunca se comprobó con certeza que pertenecían a Sendero Luminoso, aunque la afiliación de algunos de ellos era más o menos evidente. En el futuro será el caso que perseguirá hasta los tribunales al triunvirato de los años 90. Fujimori, Montesinos y Hermosa Ríos. Este último en el 2001, después de haber devuelto millones de dólares al Estado, declaró que él no tenía nada que ver con el Grupo Colina, que este trabajaba a órdenes del SIN. Prefirió declararse ladrón antes que asumir la responsabilidad de su comando. Montesinos también negó su participación, y solo acusó sobre casos de corrupción a Fujimori. A continuación el autor revela hechos inéditos y luego deja entrever un dato interesante. Martín Rivas no tenía órdenes de ejecutar a detenidos. A las 6:30 de la tarde del 17 de julio, Jesús Sosa recibe un mensaje en su Viper, en el que Martín convoca a los jefes de grupo en un parque.
se quería intervenir a supuestos senderistas en la Cantuta, una universidad plagada de terroristas que vociferaban a viva voz sus consignas. La orden la dio Hermosa Ríos, y solo faltaba convocar a la gente. Cuando Jesús Sosa llegó al parque, se encontró con el coronel Federico Navarro, quien habló sobre el trabajo que realizarían, a lo que el agente preguntó que si habría que eliminar detenidos. No, hay que detenerlos, interrogarlos y llevarlos al cuartel La Pólvora. Martín está coordinando eso, dijo el coronel Navarro. La conversación resultaría importante al poco tiempo, pues se verá confirmada más adelante. Cuando al fin llega Martín Rivas al parque, se reúne con Navarro en una pollería cercana. Los demás jefes de grupo fueron llegando y esperaron al mayor por un buen tiempo. Sosa fue a ver qué pasaba, al salir dijo que demorarían más, mientras tanto él iría a buscar a Carlos Pichilingüe, segundo jefe del grupo Colina, quien no había sido invitado por un conflicto con Martín. Cuando llegaron al parque se dieron cuenta que los jefes seguían en la pollería, comiendo y tomando cerveza. Salieron a las 8 de la noche, Navarro se despidió y Martín dio instrucciones a los agentes. Ordenó que se reunieran, había un trabajo en la Cantuta, no les dijo nada sobre asesinatos, aunque tal vez no era necesario. Ya iban algo de 9 meses y no hacían otra cosa en cada operativo. En cuanto a Jesús Sosa habría que suponer que le creyó al coronel Navarro, ya que en el operativo de la Cantuta no llevó las herramientas necesarias, siendo esta su responsabilidad. Así que recogió a su equipo y se fueron a la carretera Ramiro Priale, no tenía consigo el equipo de excavación. Cuando ya estaban todos ubicados en la carretera, Martín ordenó detenerse. Pidió bajar de las camionetas y formar los grupos, siendo que ya estaban ordenados todos desde antes. A Sosa le pareció una estupidez, cualquiera que pasara por ahí podría verlos e identificarlos. Se lo hizo saber al mayor Martín, y este se impuso gritándole, se notaba que el alcohol seguía presente. Le dijo a Sosa que tenga listas las cosas para el trabajo, pero este dio a conocer que el coronel Navarro le dijo que no matarían a nadie. Martín se enojó con el agente, no le interesaba que otro haya dado esa orden, solo quería las herramientas, a lo que Sosa conteniéndose dijo que él mismo las buscaría en el transcurso del operativo, terminando así el primer incidente de la noche. Antes de entrar a la universidad, Martín Rivas se reunió con el general Luis Pérez Documet, quien dirigía la ocupación militar en la Cantuta desde inicios del 92. Este había cedido a un militar de apoyo en el operativo, y dio el permiso de ingreso de las camionetas a la universidad. Ya dentro todos, frente a los pabellones de estudiantes, un desconocido se les une para identificar a los senderistas. Se trataba de Octavio Mejía Martel, un profesor de matemática muy amigo del secuestrado Hugo Muñoz. Mejía estaba metido en los círculos de influencia terrorista en la Cantuta, poco después desaparecería al surgir el rumor que un profesor ayudó en la captura de los alumnos. A la hora de actuar, el grupo de Jesús Sosa fue al pabellón de hombres, donde junto a Chiquito Petrel, dieron la orden de taparse totalmente el cuerpo y dirigirse al jardín exterior para ser identificados y separados en grupos. En otra parte Martín y su gente hacían lo mismo, logrando reconocer a 6 de 15 personas de su lista. Mientras todo esto pasaba, Sosa tenía que resolver el asunto de las herramientas, así que pensó en ir al almacén de la universidad, donde por suerte encontró palas y picos que podían usar. Años después se comprobaría este hecho. Otro grupo de agentes se dirigió al pabellón de mujeres, en cuyo entorno se llevaba a cabo una celebración. Todo transcurrió igual, sacaron a todos, los formaron y separaron a los identificados por los militares. Hubo un inconveniente con una alumna que se resistía a ser separada, se trataba de Norma Espinosa, quien se salvó de la muerte al ser identificada por un militar como sobrina de un dirigente comunista que no tenía nada que ver en el asunto. Pasadas 2 horas del inicio del operativo, se había detenido a 9 de la veintena de objetivos, solo faltaba buscar al más importante, el profesor Hugo Muñoz, persona vinculada a Sendero Luminoso desde los años 60. Su esposa también era del partido y con ella viajó a la República Popular China en 1979. Por esto lo consideraban un dirigente de Sendero, y había que detenerlo. Lo llevaron junto a los estudiantes, y todos partieron de la Cantuta, eran las 3:30 de la madrugada del 18 de julio de 1992. Hasta aquí Martín cumplió casi con su trabajo, faltaba internar a los detenidos.
Cuando las camionetas con detenidos fueron llevados a Lima, el agente Sosa notó que el mayor Martín se detenía continua e inexplicablemente en la carretera. Habían tomado un desvío de la carretera Ramiro Priale, donde a los costados habían ríos, casas de campo, restaurantes y hoteles. Lo que hacía el mayor era raro, bajaba de la camioneta, cruzaba la pista, y observaba el campo, para luego volver y seguir el rumbo. Lo hizo hasta 3 veces. Jesús Sosa, por el tema de las herramientas, pensó que Martín buscaba una zona para enterrar los cadáveres, así que se le acercó y le dijo que conocía un mejor lugar. Fue así que el agente dirigió al grupo al principio de la carretera, entrando en un antiguo campo de tiro de la policía, ubicado en Huachipa. Tenían que actuar rápido, solo disponían de 1 hora para hacer el trabajo antes de que aumente la circulación en la zona. Bajaron a los detenidos con la cara tapada y los formaron. «No nos asustan», dijo un estudiante. A lo que el profesor Muñoz respondió en voz alta. «Muchachos, no teman, mañana estaremos afuera». Un agente reaccionó golpeándolo. Luego cada militar se puso atrás de un detenido y le disparó en la cabeza. Los cuerpos fueron echados en los hoyos ya preparados. Mientras los agentes enterraban los cuerpos, Martín y Pichilingüe vigilaban todo desde la lejanía. 3 agentes entrevistados por el autor reconocieron que no sintieron nada cuando los mataron. Ni rastro de piedad, goce o culpa, emociones relacionadas con el asesinato, en el momento solo les importaba cumplir con las órdenes. «Fue algo increíble», dijo uno de los agentes, «la cantuta se convirtió en un operativo de nunca acabar. Matamos a los estudiantes esa madrugada, pero nunca terminamos de enterrarlos». Al día siguiente Martín Rivas se reunió en Cobranza con los jefes de grupo, quería evaluar la situación. Pensaba en la repercusión que podría traer la desaparición de los alumnos, pero sobre todo estaba preocupado por los cadáveres. Jesús Sosa sugirió mandar a una pareja de agentes a ver cómo estaban. Regresaron diciendo que todo se hizo mal, sobresalían brazos, manos y la ropa de algunos. Decidieron entonces preparar un equipo para volver a enterrarlos, esta vez con herramientas y cal propia, en diferentes fosas. A primera hora del lunes, Martín Rivas fue al Pentagonito a dar parte al jefe de la DINTE. Jesús Sosa lo acompañó hasta la antesala de la oficina. Después de 15 minutos apareció Martín, y le pidió los documentos de los muertos. El agente demoró 20 minutos en traérselos, y cuando llegó Martín solo agarró 6 de ellos. Esto fue extraño para Sosa, ¿por qué Martín presentaría a 6 muertos en lugar de los 10? ¿Qué diferencia habría? Las preguntas persiguieron a la gente por mucho tiempo, hasta que se convenció que Rivero le dio la misma cifra al comandante general. Un memorándum del Ministerio de Defensa de la época corrobora el dato. Martín Rivas solo dio 6 documentos. ¿Por qué lo hizo? Reflexiona el autor del libro. Probablemente le parecieron muchas muertes, si no había orden de ejecuciones. Al final del día, el grupo llegó al campo de tiro a enterrar por segunda vez los cadáveres, ahora sí con las herramientas y la cal necesaria. Los pondrían en varias fosas esparcidas por toda la zona, para dejarlo como lo encontraron el 18 de julio. Martín no fue sancionado por su trabajo. El general Pérez Documet tuvo un papel principal en el operativo. Testigos en el proceso de la cantuta afirmaron que el 17 de julio se reunió con Federico Navarro, Martín Rivas y Julio Rodríguez, jefe de la DIFE. Según lo que contó a la CBR, el general Hermosa le había comunicado por teléfono que habría una operación especial para detener a delincuentes subversivos en la cantuta. Él aceptó y se dio un teniente como apoyo al grupo. Después del operativo, dijo que recibió la llamada del general Rivero Lasso, quien le pidió influir en las declaraciones del teniente, en caso que se investigaran los hechos. Obviamente querían que su gente respaldara la versión oficial del ejército. Pérez Document se negó, y mandó al teniente a que él mismo recibiera las órdenes, actuación que molestó a Hermosa Ríos, por falta de colaboración. Todo lo anterior no figura en el informe final de la CBR sino en su archivo. Lo raro es que en su trabajo final afirma que Pérez Document aceptó el ingreso de los militares, entendiendo que se trataba de una operación bajo responsabilidad directa del Comando Conjunto y el SIN. Bien, nada de esto se afirma en el archivo, que se supone es la fuente. La operación de la cantuta fue el punto de quiebre en la relación entre Martín y Jesús Sosa.
Este se había convertido en un crítico de los métodos usados por el mayor. La gran cantidad de personal sin experiencia, los gastos excesivos, los errores en los operativos, se lo hacía saber a su jefe. Dentro de sí Sosa pensaba que Martín era un militar con poca experiencia en asuntos violentos, a comparación de él con sus 9 años de experiencia en operaciones especiales. Sosa habría esperado que Martín lo tome mucho en cuenta, cosa que pasaba cada vez menos. Pero a Martín le interesaba llevarse bien con el agente, pues este tenía mucha llegada en el grupo. Ambos quedaron en compartir un ceviche y hablar, como en los viejos tiempos, sobre los problemas internos. Después de todas las críticas de la gente, Martín le agradeció la franqueza, diciéndole que en principio estaba de acuerdo con sus propuestas, prometiendo aplicarlas, aunque en realidad no lo hizo. Así pues, el ambiente en el destacamento se hacía más incómodo. Fue el 26 de julio cuando todo estalló. Martín ordenó reunir a los agentes para un operativo en San Mateo. Chucky y Sosa se juntaron en el departamento de este último, a recoger las armas que tenían en la villa militar. Pasa el tiempo y aparece Martín Rivas preguntando por Chucky, le indicaron que estaba abajo. Fue a verlo por la ventana y lo que observó lo dejó boquiabierta. Resulta que Chucky estaba subiendo las armas al auto, a vista y paciencia de todos, dándole el golpe de seguridad a cada una. Cualquiera que se asome por su ventana lo vería con todo ese arsenal. El mayor estalló en cólera y empezó a lanzar insultos, para luego llamar a Jesús Sosa y mostrarle lo que pasaba. Cuando apareció, Martín le señaló la ventana y Sosa se dio cuenta de lo que pasaba. Martín siguió insultando, con mentadas a la madre. Esto fue el colmo para el agente, quien no soportaba esos insultos, menos aún estando cerca a su familia. Lo mando a la mierda, acto seguido renunció al grupo y para finalizar, amenazó con represalias a cualquiera que le hiciera seguimiento o lo jodiera. Anunció que entregaría las armas en su poder, para luego botar de su casa a todos los militares, incluyendo a Martín, quien se quedó perplejo con la actitud de la gente.